¿no? Cuando empezó todo esto, ¿cómo es posible que les hayan encerrado en casa? Pero estos chinos están locos. Pues bueno, después llegó el encierro aquí. Ahora estamos viendo estas medidas en las clases que nos hacen incluso hasta gracia y que es más que probable esas medidas que también lleguen a nuestras aulas. Vamos a conocer cómo se está haciendo la desescalada en el gigante asiático con Pablo Díez, corresponsal de ABC en aquel país. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pablo, a ver, hemos leído que después de 100 días, los chavales han vuelto a los institutos. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, pues como bien contáis, es una escalada gradual, porque no todos los chavales pueden volver. Estos son los que van a hacer el examen de selectividad en julio, que es uno de los exámenes más importantes a los que se enfrentan los chavales aquí en China por la fuerte competitividad que hay en este país. Es el Gaokao y es una de las tradiciones al final de cada año. Por lo tanto, el gobierno ha decidido que estos sean los que empiecen esta semana, pero habrá vacaciones la semana que viene. Van a ser las primeras vacaciones por el 1 de mayo y después de esas vacaciones es cuando se van a incorporar el resto de alumnos. Por lo tanto, esta semana es una especie de prueba para ver cómo se llevan a cabo esas clases y a partir de la semana que viene, de cuando terminen esas vacaciones, que son 5 días y también va a ser un ensayo general de qué va a pasar en esas vacaciones, si la gente se va a mover de un lugar a otro o no, es cuando el resto de alumnos podrán volver a clase. Pero como ya habéis visto, los controles son exhaustivos, no solamente en los colegios, sino en todas las ciudades. Yo, por ejemplo, que acabo de volver de Wuhan, estoy ahora en cuarentena y para volver desde Wuhan a Pekín me tuve que hacer la prueba del coronavirus 2 veces, di negativo y al llegar a Pekín me han puesto en cuarentena. En principio eran 2 semanas, pero para garantizar que no estoy infectado me la han ampliado una semana más. Por lo tanto, voy a estar 3 semanas en cuarentena a pesar de que también he dado negativo en la prueba del coronavirus. Madre mía, Pablo, ¿cómo lo llevas? Porque claro, a ver, estamos viendo que ya se está volviendo poco a poco la normalidad, pero claro, como nos cuentas tú, la libertad de movimientos todavía está muy lejos en China. Sí, yo lo llevo bien porque soy una persona muy casera y la verdad es que, bueno, pues lo puedo sobrellevar, pero tengo amigos, otros periodistas que acaban de volver y que se ponen bastante de los nervios por no poder salir. Pero aquí en China estamos acostumbrados porque las medidas que se han tomado son realmente draconianas para evitar los tan temidos rebrotes. Estamos en un momento muy complicado, aquí en China también, que va por delante de la epidemia 2 meses, y también en España, y por eso tenemos que ser conscientes de que en estos momentos hace falta una máxima responsabilidad. Yo que estoy en cuarentena, voy a estar estas 3 semanas en cuarentena, estoy en un grupo de una red social aquí en China de la gente de mi urbanización que también ha vuelto de viaje a Pekín y que están todos en cuarentena. Tenemos que dar cada día 2 veces nuestra temperatura a las personas, a los vigilantes que nos están controlando. Y además de ese grupo donde hay más de 100 personas, más de 100 vecinos de esta urbanización que están en cuarentena, tengo un grupo también solo para mí, por el hecho de ser extranjero y haber venido de Wuhan, el epicentro de la epidemia, con un médico y una de las personas que trabajan en el comité vecinal, que lo controla el Partido Comunista, a los que tengo que enviarle una foto del termómetro también 2 veces al día para comprobar que no tengo fiebre. Y todo esto a pesar de haber hecho la prueba del coronavirus y haber dado negativo. Porque ahora el peligro aquí en China son los casos importados que vienen del extranjero. Como las fronteras están cerradas para los extranjeros, la mayoría son chinos que vuelven a su país para ponerse a salvo de la pandemia, pero muchos vienen ya contagiados y sobre todo en el norte de China, en la frontera con Rusia, donde la llegada de chinos que están contagiados con el coronavirus, los han puesto en cuarentena, ha obligado a cerrar un par de ciudades fronterizas, una de ellas con 70.000 habitantes, sí, y aumentar muchísimo los controles en otra ciudad para evitar que haya otro Wuhan aquí en China. Bueno, impresionante las medidas que nos estás contando, eso de tener que tomarse la temperatura y mandarles una fotografía de cómo estás. Oye, una cosita más. Pablo, ¿tú te crees los datos de China? 4.500 fallecidos. Yo tengo, por supuesto, muchas dudas, no solamente de los datos en China, sino del resto del mundo, porque esta epidemia es una vergüenza para todos los gobiernos que no han hecho realmente cosas para impedirlo, como hemos visto en España, en Occidente, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Por supuesto, aquí en China los datos seguramente serán mayores. Yo cuando he estado 3 semanas en la ciudad de Wuhan,
cuando fue la reapertura, y era una de las preguntas que siempre hacía en las ruedas de prensa organizadas por las autoridades para los periodistas con los médicos de Wuhan y también con los responsables de la Comisión Nacional de Salud. Y cuando hacía esa pregunta siempre se hacía un silencio y los médicos no querían responder y remitían a los datos oficiales. En una rueda de prensa amenacé con irme, me levanté y me fui porque no querían responder a esa pregunta. Y la responsable de la Comisión Nacional de Salud dijo que esas cifras eran correctas, que el gobierno chino no podía controlarlas porque los médicos las ponían en un sistema informático y que, por lo tanto, los demás países deberíamos aprender del ejemplo de China y no dudar de sus cifras. Pero justo al día siguiente, las autoridades chinas elevaron en un 50% la cifra de fallecidos en Wuhan y al final en total son unos 4.600 lo que reconoce el gobierno chino. Por supuesto, las cifras serán mucho mayores porque tampoco nos dejaron a los periodistas ir a las funerarias ni a los crematorios cuando fue el Día de los Difuntos aquí en China a principios de abril, pero también tenemos que aclarar que la epidemia quedó acotada a la provincia de Hubei, que tiene 60 millones de habitantes, y sobre todo a la ciudad de Wuhan. Pero vamos, que el control sobre los informantes es enorme, por lo que nos estás contando. Eso por supuesto, pero lo que no se dio en el resto de China fue el colapso de hospitales que hubo en esa provincia. Por lo tanto, estos fallecidos no fueron en toda China, sino en esa provincia que es como un país europeo. Bueno, aclarado. Te lo preguntaba porque, claro, Donald Trump está culpabilizando al gigante asiático, a China, de esta pandemia mundial, de no advertirnos de lo que estaba ocurriendo de puertas para adentro. Sí, yo creo que que no ha habido la información correcta, porque creo que una de los principales vías de contagio han sido los asintomáticos, que esto la Organización Mundial de la Salud ya incluso a principios de marzo pensaba que no podían propagar la epidemia, cuando ya había unos estudios que decían que los asintomáticos, personas que tienen la enfermedad, pero ni siquiera ellos saben que la tienen porque no la están sufriendo, pueden suponer hasta 1/3 de los contagios totales, y eso es lo que puede haber hecho que por eso en España y en el resto de Europa, al final, la epidemia ha entrado por muchos sitios. Contamos con una información que realmente no era todo lo que estaba pasando aquí en China, pero tampoco podemos olvidar que los países occidentales han tenido 2 meses para prepararse y muchos no han hecho absolutamente nada. Lo que han hecho además, como se hizo en España, y ahí los medios también tenemos responsabilidad, es que se había minimizado el coronavirus diciendo que era una gripe normal o que la gripe era mucho más mortal, cuando se ha demostrado que no es así. Y cuando tenemos una catástrofe como esta, que es una de las mayores catástrofes que va a vivir nuestra generación, no es que haya fallado una cosa nada más, la información de China, es que ha fallado realmente todo. Y lo más importante es que los líderes que nos han tocado en esta generación eran los que estaban peor preparados para hacer frente a esa situación tan grave que tenemos ahora. Pablo, muchísimas gracias. No vamos a seguir hablando porque sé que se te va a hacer de día ahí en Pekín. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Un abrazo.